Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar con los temas de la serie de videos que venimos haciendo respecto a todo sobre el matrimonio verdaderamente bíblico. Y el día de hoy vamos a tocar el tema ¿qué es realmente el adulterio en la Biblia? Y también cuál sería la diferencia con la mera fornicación. Te recomiendo que veas primeramente todos los videos previos que en este momento tienes en pantalla, mi hermano, y que tratan sobre qué es el verdadero matrimonio realmente bíblico, qué es el misterio de hacerse una sola carne al tomar mujer, qué es el matrimonio civil y por la iglesia, qué es realmente la unión libre en la Biblia, qué es la fornicación en la Biblia realmente y qué es el concubinato realmente en la Biblia. Míralos, mi hermano, para que puedas comprender a la perfección el tema de hoy y también para que puedas comprender el tan solicitado y esperado tema que le sigue a este y que va a ser todo sobre el divorcio, la separación y el recasamiento. Que por cierto va a ser un poquito amplio ese video que sigue porque hay miles de hermanos en tropiezo preguntándose sobre sus situaciones de vida, dado que les han engañado con imposiciones de hombre, prohibiéndoles toda clase de separación, aunque Dios mismo, el Señor Jesús, nos dejó muy claras dos únicas causales de divorcio donde Él no imputa de ningún pecado. Aunque algunos hombres que se sienten más santos que Dios sí imputan de pecado en lo que Dios no. Y también hay otros casos en donde, bueno, también hay que decirlo que honestamente muchos hermanos de plano son ellos los que quieren olvidarse de los preceptos de Dios y se quieren divorciar por cualquier causa que ellos creen justificable, pero que Dios realmente no permite. Y terminan en pecado de adulterio al recasarse. Y a otros les llaman adúlteros cuando no hay ningún pecado ni razón bíblica para señalarlos así. Son muchísimos los hermanos que están en esos tropiezos y por eso ese tema lo vamos a hacer amplio. Y después de ese video vamos a hacer incluso uno especial en donde vamos a tratar varios casos reales y vamos a dar el análisis y la respuesta o la solución bíblica que aplica a cada caso de cada uno de los hermanos para que ilustremos muy bien con ejemplos a los hermanos que pudieran no haber comprendido muy bien la teoría de los videos que hemos visto previamente. Entonces vamos a verlo aplicado a ejemplos reales. Obviamente no vamos a dar ningún nombre en esos videos para no ser indiscretos, pero van a ser casos reales donde quizás muchos hermanos puedan verse reflejados para actuar bíblicamente según cada uno de sus casos. No te los pierdas, mi hermano. Así que, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Acompáñame, por favor. Soy el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así. Vamos a ver primeramente en el inciso 1 de este tema la definición de adulterio en el Antiguo Testamento. Y bueno, en términos simples y generales debemos decir que adulterio en el Antiguo Testamento era simplemente tener relaciones íntimas con una persona casada. Ya sea que siendo uno soltero tenga uno relaciones con una persona casada o que tenga uno relaciones con una persona soltera, pero siendo uno mismo el que está casado. O que ambos sean casados de plano. Eso era el adulterio en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿de dónde proviene esta palabra y este concepto? Bueno, vamos a ver entonces el inciso número 2, que es la etimología. ¿De dónde proviene? Y nos vamos a dar cuenta que adulterio proviene de las palabras hebreas naaf y niuf. Naaf es una raíz primaria que significa literalmente adulterar. Naaf es como verbo, adulterar. Y niuf es como un sustantivo, adulterio. Ahora bien, una vez que ya vimos la definición y la etimología, vamos a ver el inciso número 3 de este tema, que es ¿dónde y cómo se menciona el adulterio en la Biblia? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que la primera vez que se menciona el adulterio en la Biblia está en Éxodo 20:14, donde Dios nos dio los 10 mandamientos y nos dice, no cometerás adulterio. Y aunque ahí no nos explica muy bien a qué se refiere, hay otros pasajes de la Escritura donde sí nos es más claro, tanto el texto como el contexto por la misma narrativa del pasaje, y donde sí podemos ver a qué se refería Dios cuando mencionaba la palabra adulterio. Por ejemplo, en Jeremías 29:3 dice Dios, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, etcétera, etcétera. Es decir que
ahí Dios nos está aclarando que cometer adulterio era tener relaciones con los cónyuges del prójimo, ¿sí? Con las personas casadas, pues. Entonces, podemos ver cómo ahí Dios nos aclara ya no solo la palabra adulterio, sino también el concepto o la definición. Y es importante que recordemos en los videos de los temas previos a este sobre lo que era la permisión de la poligamia y el concubinato de parte de Dios, para que no nos confundamos acerca de qué casos eran adulterio y qué casos no en la Biblia, así como qué casos eran fornicación y qué casos no. Por ejemplo, tener 2 o más esposas no era fornicación, ni tampoco se cometía adulterio contra ninguna de ellas, puesto que eran sus esposas, no era la esposa de otro, y estaba permitido por Dios la poligamia. Además, mira aquellos videos para que lo comprendas mejor, mi amado hermano. No es que adulterio ahí consistía simplemente en tener relaciones con una segunda mujer, teniendo uno una esposa ya primeramente. No, sino que era adulterio y fornicación si se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa. Pero tener relaciones con varias mujeres que sí fueran sus esposas o sus concubinas era permitido antes por Dios y no era fornicación ni adulterio. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver con el rey David, el cual nunca cometía fornicación ni adulterio cuando se acostaba con alguna de sus muchas esposas o concubinas, pero un día decidió tener relaciones con la esposa del prójimo, con Betsabé, mujer de Urías. Y ahí se nota claramente la comisión de un adulterio. Incluso el Señor le reclama por boca del profeta Natán, cuando en 2 de Samuel 12:8 le dice: yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, y la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto hubiera sido poco, yo te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, etcétera, etcétera. Eso fue una clara comisión de adulterio en la Biblia. Ahora bien, vamos a ver entonces el inciso 4. ¿Cuál era la penalización para el adulterio en el Antiguo Testamento? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que el adulterio se pagaba con la muerte por órdenes de Dios en la ley de Moisés. Dice así en Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En Deuteronomio 22:22 también dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ya explicamos en el video 1 y 2 de la serie a quienes Dios les llamaba casados o maridos. Era a los que tomaban mujer y se iban a vivir después con ella dejando padre y madre. Dice entonces: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y así quitarás el mal de Israel. Notemos, mis hermanos, que en estos pasajes dice: si fuere sorprendido acostado con una mujer casada con marido. Y esto es porque en las leyes de Dios, en el Antiguo Testamento, tenía que haber flagrancia para que fuera considerado uno un adúltero. Y si no fueran sorprendidos en el acto mismo de adulterio, entonces no se podía inculpar por default en primera instancia de adulterio, sino que entonces había otros métodos para determinar la culpabilidad. Por ejemplo, en Números 5:13 dice: y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, entonces harán, etcétera, etcétera. Verán, mis hermanos, ahí nos narra desde los versos 13 hasta el 31 cómo se determinaba la culpa ante el sacerdote mediante las aguas amargas que traían maldición en caso de infidelidad. Pero ya no aplicaba la muerte, porque no les habían sorprendido en la acción misma, sino que solamente aplicaba entonces en esos casos la esterilidad y la enfermedad que les enviaba Dios mismo, como castigo por medio de las aguas amargas de la maldición que ministraban los sacerdotes. Y bueno, hay que recordar que todo esto era antes en el Antiguo Testamento, pero para nuestros tiempos ya no es así. Ahora los que vivimos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés, ya no tenemos permitido hacer justicia con nuestras propias manos, sino que ahora de todo pecado que cometamos, a quien vamos a dar cuentas es a Dios mismo, y Él va a ser quien nos juzgue.
Vamos a abundar sobre las consecuencias del adulterio en las personas cristianas en el video siguiente, que tratará todo sobre el divorcio y el recasamiento. Ya no somos apedreados ahora, pero sí hay consecuencias. Pero en el Antiguo Testamento sí debían morir las personas adúlteras. Y un ejemplo de que esto era así y de que los adúlteros debían morir apedreados, lo podemos ver con la mujer adúltera que nos narra el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 4, donde dice literalmente que la mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y cómo la gente quería apedrearla en ese entonces. Dice así Juan 8, del 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Etcétera, etcétera. Por cierto, aprovechando este verso, vamos a contestar una inquietud de alguien que escribió por ahí diciendo que el Señor Jesús sí incumplió la ley de Moisés por decir que no apedrearan a la mujer. Pero eso es un error. Jesús no incumplió la ley, sino que la cumplió cabalmente hasta que murió. Y con su muerte, entonces sí, ahora abolió esa acta antigua de decretos que nos era contraria, como dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero el problema está en que no dice ahí en la Escritura, como dice aquel hermano, no está escrito que Jesús dijo, no la apedreen, sino al contrario, Él dijo, adelante, apedréenla. Solo que sabia y poderosamente les redarguyó, diciéndoles, nada más que empiece el que esté libre de pecado, salvando con ello mediante sabiduría y santidad a aquella mujer. Pero no dijo que no la apedrearan, Jesús cumplió la ley. Y bueno, todo eso era para el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay de ahora en nuestros tiempos? Bueno, pues vamos a ver ahora en el punto 5 la definición de adulterio, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y es que el Señor Jesús amplía aún más sobre la definición de adulterio para aquellos que vivimos bajo la ley de Cristo y ya no bajo la ley de Moisés. Y nos dice en Mateo 19:9, yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, excepto en caso de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada, adultera. Aquí hay que notar dos cosas. Primero, que se nos muestra cómo adulterio y fornicación son dos cosas diferentes. Y segundo, que se nos da una ampliación a la definición antigua de adulterio. Vamos a ver estos dos puntos. Primero, la diferencia entre adulterio y simple fornicación. Para esto hay que notar que muchos versos en la Escritura nos menciona adulterio como algo diferente a la fornicación. Tal es el caso del pasaje que acabamos de ver en Mateo 19:9, que decía, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por fornicación, y se casa con otra, adultera. Son dos palabras diferentes las que se mencionan ahí, excepto por fornicación, entonces adultera. En el griego dice, excepto por porneia, fornicación, entonces moigeo, adultera. Y también en 1 Corintios 6:9 podemos ver que dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, en griego dice pornos, ni los idólatras, ni los adúlteros, en griego dice moijos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Son dos palabras y dos pecados diferentes, adulterio y fornicación. Y también lo podemos ver en Gálatas 5:19, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Y también ahí se mencionan por separado las dos palabras y dos pecados diferentes, adulterio y fornicación. Ahora, ya vimos antes en el video pasado sobre ¿qué es realmente la fornicación en la Biblia? Que fornicación no es el hecho de no tener un acta civil con firma. Eso no es lo que la Biblia dice que sea fornicación. Sino que eso es solo lo que algunos acusadores inventaron para condenar a matrimonios legítimos ante Dios, que se casaron a la manera meramente bíblica y que era tomando mujer y yéndose a vivir con ella para siempre, considerándola su esposa. Eso no es fornicación. Pero muchos deciden llamar pecador y fornicario incluso a Dios mismo.
porque Él fue el que dijo que así era como se hacían esposos las personas y formaban un matrimonio. Eso no era fornicación. Vimos en ese video, que te recomiendo por cierto que veas, mi amado hermano, que fornicación es toda clase de relación íntima prohibida expresamente por Dios, tales como las relaciones entre parientes cercanos, o con animales, o con personas del mismo sexo, o con la pareja del prójimo, así como también el tener relaciones solo por placer y sin casarse. Pero, repetimos, casarse implica tanto con una firma, así como también en la forma bíblica, en donde las personas se unían para siempre sin firma. Pero al final Dios les llama esposos. Pero, si no forman una familia aparte para siempre llamarse esposos, entonces también esos estarían en fornicación. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia con el adulterio? Bueno, adulterar es en sí mismo ya una fornicación, porque el tener relaciones con una persona casada está expresamente prohibido por Dios. Es una fornicación, pero, por ejemplo, a una fornicación con animales se le llama zoofilia, a una fornicación con hijos se le llama incesto, pues a una fornicación con un prójimo casado, o que sea soltero pero siendo uno el que está casado, se le llama adulterio. Todo el que comete el pecado de adulterio está cometiendo también el pecado de fornicación por default. Pero no toda persona que comete fornicación estaría a fuerza cometiendo adulterio. Por ejemplo, el que fornica con solteros, siendo también soltero, pero que lo hace solo por placer, simplemente está fornicando, pero no está adulterando. De tal manera que al tener relaciones con el prójimo casado, se cometen dos pecados: fornicación y también adulterio. Esa es la diferencia. Y ahora vamos a ver el inciso número 7, que es la definición ampliada de adulterio, pero ahora en el Nuevo Testamento. Veíamos entonces que en Mateo 19:9 dijo el Señor: mas yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, excepto en causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada, adultera. De tal manera que el Señor nos está ampliando la definición de adulterio para el nuevo pacto, porque ya no sería solamente tener relaciones con una persona casada, sino que lo amplía a divorciarse y volverse a casar. Excepto, claro, en los casos en que haya habido fornicación como causal de ese divorcio. Cosa de lo cual vamos a hablar de manera más específica y amplia en el siguiente video, que trata sobre divorcio, recasamiento y separación. Ahí vamos a abundar sobre cómo son esas causas de fornicación y a qué se refiere el Señor Jesús, para que nadie tenga tropiezo y le quiera llamar causa de fornicación. Ahí lo vamos a explicar. Porque muchas personas, haciéndose llamar cristianas, piensan que se pueden separar por cualquier causa que ellos creen justificable, pero que en realidad son causas que Dios no permite. Y luego, pensando que ya son libres, se vuelven a casar, y el Señor Jesús dice: pues no, aún están casados. Y si tienen otra pareja, lo que estarían haciendo con ella sería adulterar. Ya hablaremos de esto en el siguiente video, que será sobre el divorcio y el recasamiento, pero mientras tanto, vamos a ver entonces, ya con la ampliación que nos dejó el Señor Jesús, cómo quedaría la definición completa de adulterio en el Nuevo Testamento para nosotros que vivimos bajo la gracia. Adulterio sería entonces tener relaciones íntimas con una persona casada, ya sea que uno mismo sea soltero y tenga sexo con alguien casado, o que se tenga sexo con alguien soltero, pero siendo uno mismo el que ya está casado, o que ambos sean casados. Y considerando además que para Dios, si alguien se divorcia por causas que no sean las dos únicas permitidas por Él, para Dios sigue casado. Y por lo tanto, el divorciado que se casa otra vez, también adultera. Como podemos ver, mis amados hermanos, en sí no hay mucha problemática en cuanto a saber qué es el adulterio. El problema viene cuando los hombres, que se hacen llamar ministros, y quienes muchas veces les encanta torcer la palabra de Dios, se inventan mandamientos y pecados para llamar a todo mundo pecador, diciéndoles cosas tales como, por ejemplo, que si antes de llegar a Cristo estuvieron casados y se divorciaron, ya nunca más se podrán casar porque estarían en adulterio y que tienen que volver incluso con su antigua pareja.
ignorando que todo pecado pasado, Cristo lo limpió. Pero para ellos no fue así, y le siguen llamando pecadores y adúlteros a quienes Cristo ya limpió y ya perdonó por completo. Todo eso en realidad corresponde más al tema divorcio, separación y recasamiento que vamos a subir en unos días. Pero mientras tanto, mi amado hermano, esto es lo que debemos de saber sobre el adulterio como teoría. Ya veremos después ejemplos en los que la gente se puede confundir pensando que está en adulterio cuando en realidad no es así. O cuando la gente cree que está viviendo bien delante de Dios, cuando en realidad está en adulterio flagrante delante de Dios. No te pierdas los siguientes videos, mi hermano. Mientras tanto, yo me despido. No olvides compartir y darle like al video para que contrarrestemos a las falsas doctrinas que están poniendo tropiezos a los hermanos. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y estás en la Biblia dice así.